La palabra abstract en Java la hemos cubierto en el video sobre clases abstractas, cuya sugerencia ahí tenés para ir a reflotar, pero otro uso posible es en el contexto de los métodos, es decir, podemos tener también métodos abstractos y tenemos que analizar en este video qué consecuencias tienen y para qué sirven. Así que acompáñame, vamos a ver de qué se trata. Uno de los ejemplos de polimorfismo que hemos cubierto en este canal era aquel justamente donde teníamos una baraja de cartas inglesas, aquellas para jugar al póker o al blackjack, y habíamos convenido que una de las maneras de representarlas en la consola era mediante polimorfismo gracias a la sobreescritura justamente de este método getRepresentación que está planteado en la clase carta y que como la baraja inglesa tiene una lista de cartas, aunque claro, no existen las cartas como tales porque son una clase abstracta, más bien va a ser una generalización para que convivan en ese momento las cartas Joker, las numerales y las figuras, que son las tres clases concretas que tenemos. Si todo esto no te lo acordás, tenés que repasar los videos anteriores que venimos cubriendo aquí en esta playlist de orientación a objetos desde -10, ahí tenés la sugerencia para ir a ver la playlist completa. Pero entonces habíamos convenido que el método getRepresentación de la clase carta no lo podíamos quitar porque justamente si no, no podríamos garantizar que pasando por cualquier carta de la lista, esta nos devuelva su representación polimórfica hecha por sobreescritura. Ahora bien, entonces quedamos aquí en una especie de gris porque no podemos quitar este método, pero si lo ponemos, de todas maneras, vamos a sobreescribirlo en cada una de las subclases, o sea que este return carta genérica en realidad podríamos haber puesto cualquier cosa que no se va a terminar ejecutando, dado que cada subclase sobreescribe ese método. Bien, este es un candidato entonces a ser un método abstracto, pero primero vamos a plantear el concepto de métodos abstractos con otro ejemplo en otro contexto y después volvemos a este y lo hacemos realmente abstracto para que veas cómo arrancar a pensar en si una solución requiere o no métodos abstractos. Vamos a analizar este sencillo modelo que consta simplemente de esta jerarquía de clases que a esta altura del partido, habiendo visto herencia, no debería ser difícil de comprender incluso viéndolo desde el punto de vista del diagrama de clases UML, porque tenemos una clase figura geométrica que tiene un color y derivan de ella la clase circunferencia y rectángulo, que son tipos de figuras geométricas que agregan un poco más de contexto, ¿no? Según su tipo, las circunferencias pueden tener un radio y los rectángulos pueden tener la base y la altura. Bien, tenemos el método perímetro declarado en la figura geométrica, dado que cualquier figura geométrica sería capaz de devolver su perímetro como un valor double. Desde el punto de vista del código, si esto lo pasamos a código, nos encontramos, bueno, con la clase figura geométrica, ahí la vemos, con su constructor, con su atributo color, simplemente para rellenar un poco. Y acá tenemos el método perímetro, ¿sí? El método perímetro en este momento está devolviendo 0, porque tenemos que charlar sobre ello, pero además fijémonos que las subclases, tanto circunferencia como figura geométrica, no están sobreescribiendo ese método, por lo tanto lo heredan como viene, ¿sí? Ahí lo tenemos extendiendo a figura geométrica y cuando a cualquier figura geométrica yo le pida su perímetro, me va a estar devolviendo entonces esta versión, que hasta ahora, como estamos haciendo la prueba en el main, nos está devolviendo siempre 0, dado que hicimos en el main una simple lista de figuras geométricas, agregamos 4 figuras de prueba, rectángulos, circunferencias justamente intercalados para dar este dinamismo de no saber cuál es cuál. Y justamente cuando recorremos esa lista y le pedimos a cada figura su perímetro, se está ejecutando justamente la versión que está por defecto ahora que devuelve 0. Hasta ahora nada nuevo, pero la gran pregunta es ¿cuál es el perímetro de cualquier figura geométrica? Como vemos, es válido decir que toda figura geométrica sería capaz de retornar su perímetro. El problema es que en este contexto no tenemos los datos necesarios para poder calcular ese perímetro, dado que en la clase figura geométrica lo único que pudimos abstraer que sea común a todas las figuras geométricas es simplemente el color, y por supuesto que haciendo uso del color no vamos a poder obtener el perímetro. Claro está que cómo calcular el perímetro va a depender de cada tipo de figura. No es lo mismo entonces un rectángulo, como lo estoy intentando dibujar aquí, que una circunferencia que la voy a estar dibujando manualmente. Esto no se parece a una circunferencia perfecta, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Una circunferencia tendría radio y en cambio un rectángulo tendría altura y base, ¿verdad? H es la altura, B es la base. Por lo tanto, la forma de calcular este perímetro, que recuerden que no es la superficie, no es el área, sino el perímetro, es decir, la suma de sus lados, ¿no? En este caso, entonces vemos que
el método perímetro es demasiado abstracto en este contexto. Claro, queremos obligar a que toda figura geométrica sea capaz de devolver su perímetro, pero cada una de la forma que lo deba calcular. Por eso ahí vamos a tener polimorfismo. Ahora bien, sin la necesidad de plantear métodos abstractos, yo podría lograr que, por ejemplo, la circunferencia sobrescriba el método perímetro. Añadimos el override que ya analizamos en el video anterior para qué sirve. Y entonces podríamos ahora colocar la fórmula necesaria para calcular el perímetro de toda circunferencia, que es 2 por el radio por pi, ¿no es cierto? O bueno, pi por 2 radios es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Muy bien, mat.pi, recuerden que es la constante definida en la clase mat para que yo no tenga que escribir 3.141592 a mano, sino que ya está modelada como constante. Al hacer esto, entonces, vamos a volver a ejecutar el código y notar que tenemos ahora figuras geométricas que devuelven correctamente su perímetro, por ejemplo, las que son justamente circunferencias, ahí vemos 6.28, 12.56, que respectivamente refieren a estas dos circunferencias de diferente radio. Sin embargo, los rectángulos no están sobrescribiendo ese método y se está devolviendo 0, lo cual no es válido, dado que tenemos rectángulos de 2×2 y de 1×2. Por lo tanto, estamos viendo que en este momento el polimorfismo está siendo opcional, es decir, depende de la voluntad de las subclases, es decir, rectángulo, circunferencia y de todas las que estén por venir, de que sobrescriban el método perímetro. De lo contrario, tenemos esta inconsistencia que es devolver 0. Y recordando también que yo no puedo quitar este método, porque si quito este método, es decir, lo comento que es lo mismo, voy a empezar a tener error cada vez que yo quiera pedirle a cualquier figura vista desde el punto de vista generalizada, como figura geométrica, no va a ser el compilador capaz de ver que tiene perímetro y por lo tanto ni siquiera va a compilar. Por lo tanto, vamos a ver enseguida cómo plantear esto de forma abstracta para obligar a las subclases a que sobrescriban tal método. Recapitulando entonces, no podemos quitar esta definición porque si no, no tenemos polimorfismo. Tampoco podemos quitar el return 0 porque si no va a decir que nos está faltando justamente el return porque dijimos que devuelve un double. Y tampoco sabemos bien qué poner acá, si ponemos 0 o qué, porque total no tenemos los datos necesarios. Por lo tanto, este método se va a convertir en un método abstracto. Es decir, vamos a colocar antes de su tipo de retorno la palabra abstract. Y esto va a tener una serie de consecuencias que vamos a enunciar a continuación. Primero, los métodos abstractos, por definición, no llevan implementación. Justamente venimos diciendo que toda figura geométrica sería capaz de devolver un perímetro, pero no sabemos cómo porque estamos en un lugar todavía demasiado abstracto, demasiado genérico. Por lo tanto, eso se lo tenemos que delegar a las subclases según si tienen radio, tienen base y altura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces vamos a ver que esto nos da un error sintáctico, dado que tenemos que borrar estas llaves, borrar todo, simplemente dejar la definición del método y cerrar con punto y coma. Entonces, observemos que los métodos abstractos no van a llevar implementación, simplemente van a tener el tipo de retorno. En este caso es double, puede ser void, puede ser el que sea, el nombre del método, en este caso perímetro, y si llevara parámetros van, como ustedes saben, entre paréntesis, de lo contrario se dejan así vacíos. Por definición, los métodos abstractos tienen que ser públicos, podrían ser también protegidos, pero lo que no pueden ser es privados, justamente porque si no, no podríamos sobrescribirlos, que es la idea de esta cosa que estamos viendo de métodos abstractos, ¿no? Que puedan sobrescribirse, por lo tanto no pueden ser privados. Bien, la otra consecuencia que tenemos es que la clase figura geométrica me está dando un error y claro, esto hay que anotarlo, tomemos nota, porque cada vez que una clase tiene al menos un método abstracto, la clase se volverá abstracta. Por lo tanto, no hay forma de que esto no sea así, tiene que ser la clase abstracta, y esto tiene total sentido lógico, dado que si la clase figura geométrica no fuera abstracta, yo podría haber venido al código, instanciar una figura geométrica, como sé hacer, pasándole un color falso, por ejemplo, y haberle pedido el método perímetro, lo que me hubiese llevado a una inconsistencia total, dado que si yo instancio una figura geométrica, no hay ninguna duda que el método perímetro que se va a intentar ejecutar es este que está acá, que por definición ni siquiera lleva implementación. O sea, tampoco está el return 0 como antes. Es peor todavía, no tenemos ninguna implementación. Por lo tanto, esto sería un agujero, una inconsistencia en el código que queremos evitar. Por eso, Java en este caso se pone duro y dice, si mi clase tiene al menos un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Y ya hemos visto el concepto de clase abstracta, es decir, yo puedo tener una clase abstracta sin la necesidad de que haya métodos abstractos dentro, pero ya esta implicación es así, ¿no es cierto? Si tenemos al menos un método abstracto, la clase se vuelve abstracta y entonces esto va a servir únicamente para lograr polimorfismo con las subclases. Vayamos a ver cómo lograrlo.
Vamos a venir primero a borrar esta línea porque ya sabemos que no se puede instanciar una clase abstracta y figura geométrica ya lo es, así que no podemos hacerlo. Volvemos para acá. Lo que sí podemos instanciar son rectángulos y circunferencias. Las circunferencias hasta ahora vienen cumpliendo bien su trabajo, es decir, saben devolver un perímetro dado que sobreescribieron tal método abstracto en la superclase y están devolviendo esta fórmula. Sin embargo, cuando vamos a la clase rectángulo, nos encontramos con que ahora ni siquiera va a dejarnos compilar esa clase rectángulo, dado que el error es el siguiente. La clase rectángulo no es abstracta y además no está sobreescribiendo el método abstracto perímetro en la clase figura geométrica. Entonces tenemos doble error. ¿Cómo subsanar este error? De dos maneras. O volvemos a la clase rectángulo abstracta o bien sobreescribimos los métodos abstractos que pudiera haber en una o más superclases siguiendo, claro, la línea de jerarquía porque aquí no hay herencia múltiple. Por lo tanto, obviamente no vamos a hacer la clase abstracta, porque si yo elijo una solución como es hacer la clase rectángulo abstracta, me voy a encontrar que tampoco puedo instanciar rectángulos y por ende entonces no voy a poder tomar un rectángulo, crearlo como objeto y pedirle, por ejemplo, su perímetro. Me parece que la solución no era esa, ¿verdad? La solución más bien es sobreescribir el método perímetro y esto incluso lo va a hacer NetBeans por nosotros porque la primera solución que me ofrece es implementar justamente todos los métodos abstractos que haya por hacer. En este caso, por suerte, es uno solo. Vamos a hacer clic en esta opción, quitando el zoom para que se vea bien. Y vamos a ver que me hizo justamente la sobreescritura del método perímetro, agregándome, por supuesto, un intento de código que es básicamente lanzar una excepción que dice operación no soportada. Excepciones todavía no hemos cubierto, así que suprimimos. Y acá vamos a colocar la lógica necesaria para devolver el perímetro de un rectángulo. Si no lo sabes, se puede buscar esta parte de geometría en Google. No es un curso de geometría esto, así que lo vamos a hacer muy rápidamente diciendo que el perímetro, no la superficie, ¿no? El perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura. No harían falta paréntesis en este caso, dado que ya lo sabe separar correctamente en términos el propio lenguaje. Por lo tanto, fíjense lo que ha logrado que este método sea abstracto. Obligar a las subclases a que lo sobrescriban, de lo contrario o se vuelven abstractas o ni siquiera compila. Por lo tanto, esto nos garantiza que el polimorfismo entre figuras geométricas siempre vaya a realizarse, dado que ahora, si yo ejecuto mi código, logro ver que toda figura geométrica, en este caso circunferencias o rectángulos, son capaces de devolver el perímetro de la forma que deban hacerlo según su principal característica. Para ilustrar mucho mejor el porqué de los métodos abstractos, vamos a venir a crearnos una nueva figura muy simple que se llame triángulo equilátero. Justamente los triángulos equiláteros se caracterizan por tener los tres lados iguales, así que no bastará más que con guardarnos un solo lado, en este caso de tipo double, lado, ya que justamente el perímetro será 3 veces ese lado. Ahora bien, todavía esto no es una figura, por lo tanto vamos a decirle que extienda a la clase figura geométrica de esta forma. Y fíjense que ya intentar extender la clase figura geométrica nos viene con este regalito, ¿no? Con este contrato, si se quiere, a cumplir entre la subclase y la superclase, que es sobreescribir el o los métodos abstractos que haya definido en la clase figura geométrica o incluso los que puedan venir en superclases posibles de figura geométrica, que por suerte no hay porque Object no plantea ningún método abstracto. Por lo tanto, vamos a venir y hacer lo mismo, implementar todos los métodos abstractos y esto es cómo devolver el perímetro de un triángulo equilátero que hemos dicho que es muy fácil porque es 3 veces su único lado que hemos guardado, dado que los tres son iguales. Por lo tanto, 3 por lado. De esta forma, entonces, quiero que notemos cómo el código se vuelve consistente. Una de las principales virtudes de Java es que justamente es un código pesado, pero a la vez robusto. Entonces, yo puedo venir ahora con toda tranquilidad a añadir cualquier nueva figura. En este caso, podría ser un triángulo equilátero, ya que lo hicimos, vamos a testearlo. No le pusimos el constructor a la clase triángulo equilátero, por eso me está dando un error ahí. Vamos a crearlo muy rápidamente, como ustedes ya saben de haber visto los videos anteriores. Crear un constructor que reciba un lado, a su vez también va a recibir el color porque se lo tiene que obligar a pasar a la superclase con la palabra super, como ya hemos analizado. Y ahora sí, vamos a crearnos un triángulo equilátero de lado 4, por ejemplo, y de color, qué sé yo, es el que sea naranja. Ahí está, se sobreentiende que va a devolver 12 como perímetro y vamos a comprobarlo en la consola a ver si es cierto. Agregando esta quinta figura, vemos aquí abajo que devolvió 12.0, que es el perímetro de ese triángulo. Entonces, los métodos abstractos nos sirven justamente para obligar a que las subclases justamente sobrescriban ese comportamiento
y de esta manera entonces logramos un código consistente y polimórfico. Volviendo rápidamente al UML, tenemos ahora entonces estas tres clases creadas, cada uno con su método perímetro sobrescrito como corresponde, pero tenemos todavía esta inconsistencia respecto al código. El método perímetro en la clase figura geométrica se volvió abstracto y de hecho, por ende, también la clase figura geométrica. Por lo tanto, como bien sabemos de haber visto el video de clases abstractas en Java y también en UML, tenemos que hacer esto abstracto en el UML y por lo tanto eso, según el estándar, es mediante itálicas, ¿sí? Aquí en el editor letino tenemos que colocar entonces delante y al final del nombre de la clase dos barras simples para que se vuelva itálica y lo mismo tenemos que hacer con el método, pero guarda, adelante del más en este caso y al final de la línea, cubriendo toda la línea, porque algunos alumnos a veces ponen la barra antes de la palabra P y les queda así bastante horrible, o sea que siempre recuerden que las barras tienen que encerrar a toda la línea. En este caso entonces estamos representando una clase abstracta figura geométrica que plantea un único método abstracto que se llama perímetro, el cual deben sobreescribir de forma obligatoria cada una de las subclases y como estamos cumpliendo este contrato, entonces tenemos un código que compila y que además es consistente. Volviendo a nuestro ejemplo de baraja inglesa, entonces ya sabemos que este método debió haber sido abstracto, ¿sí? No lo vamos a colocar, en este caso tenemos un proyecto que viene antes que este video en la playlist y si alguien se encuentra con este proyecto justamente no va a entender lo que es el concepto de método abstracto, así que simplemente vamos a dejarlo planteado de esta forma. Este método debe ser abstracto. Y luego pasaremos el link hacia este video para que aquel que quiera justamente profundizar vea de qué se tratan los métodos abstractos. De todas maneras, colocar este método abstracto no va a cambiar demasiado, puesto que ya habíamos cumplido el contrato en cada subclase de justamente sobreescribir este método getRepresentación, pero bueno, va a quedar mucho más consistente el código desde el punto de vista semántico. Para terminar, hay que entender que no siempre la solución son los métodos abstractos. Muchos alumnos se enamoran de este concepto y terminan teniendo modelos inconsistentes. Por ejemplo, en el video cuya sugerencia te dejo aquí arriba para que vayas a revisar, hemos hecho este modelo donde el taller podía tener una lista de bicicletas donde debía analizar si cumplían los requisitos para que ese taller las tome para repararlas. Ahora bien, teníamos entonces bicicletas como clases concretas, entonces podía instanciar bicicletas y también podía instanciar bicicletas eléctricas, que son objetos que reaprovechan lo que ya está definido en bicicleta y le agregan justamente la potencia y con ello también una nueva reformulación de cuándo cumple los requisitos. Sin embargo, algunos alumnos eso ahora lo modelan de esta forma, haciendo que bicicleta sea abstracto y por eso, para modelar algo que no sea una bicicleta eléctrica, va a tener que aparecer una segunda subclase que se pueda llamar bicicleta no eléctrica o bicicleta común o bicicleta como sea, pero diferenciándola de la superclase, en donde el método cumple requisitos. La lógica para poder hacer eso, los datos para poder llevar a cabo justamente esa implementación están todos en la superclase. Entonces es muy común que este tipo de métodos llamen a todo lo que está en la superclase. Inclusive la clase bicicleta común no agrega nada extra a lo que ya es una bicicleta. Simplemente tuvieron que haberlo creado por plantear esto como abstracto aquí y por ende que la clase bicicleta se vuelva abstracto. Este es un ejemplo entonces de que hemos aplicado mal. En ese caso un método abstracto nos salía mucho mejor haciéndolo de esta manera. Otro gran ejemplo es justamente el método toString. El método toString justamente no es abstracto, sino deberíamos estar obligados a sobreescribirlo en cada subclase y eso nunca ha ocurrido. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.